bienvenida. Hoy es domingo de la sexta semana de Pascua. Hacemos nuestras lecturas a partir del leccionario del ciclo C. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos desde el 23 hasta el 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta que tenemos de nuestra primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 15, versículos del 1 hasta el 2 y del 22 al 29. Aquí vamos a reflexionar sobre esa palabra de quien ya nos está hablando incluso el mismo Evangelio. Le podemos titular a esta primera parte: El Espíritu Santo guía a la Iglesia hacia la libertad del Evangelio. Este pasaje que debemos cada uno de nosotros leer del primer libro de los Hechos de los Apóstoles nos invita a reflexionar sobre la unidad en la diversidad dentro de la Iglesia. La fe en Cristo es el fundamento de nuestra salvación, más allá de las tradiciones humanas. También nos recuerda la importancia de la guía del Espíritu Santo en la toma de decisiones y la necesidad de evitar todo aquello que nos aleje de Dios, como la idolatría y las prácticas que esclavizan el corazón. Así como los primeros cristianos enfrentaron desafíos por integrar a los gentiles, hoy seguimos llamados a acoger con amor a quienes buscan a Dios sin imponer cargas innecesarias. La verdadera conversión nace del encuentro con Cristo y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta lectura nos sitúa en un momento crucial para la Iglesia naciente. La comunidad cristiana estaba en crecimiento y con ello surgían desafíos doctrinales. Algunos creyentes de Judea insistían en que los gentiles, es decir, los habitantes de Grecia fuera de Israel, y que querían unirse, vincularse a esta experiencia de los seguidores del resucitado, debían circuncidarse para ser salvos, lo que generó una fuerte discusión con Pablo y Bernabé. Para resolver la controversia, que decidió acudir a los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, dando origen al primer concilio de la Iglesia. El primer gran conflicto doctrinal de su historia. El mensaje cristiano nacido en el corazón del judaísmo comienza a llegar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y con ello surgen tensiones profundas. El dilema
no era superficial. Es necesario cumplir con la ley de Moisés, incluida la circuncisión, para poder salvarse y ser cristiano. Aquí aparece lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, considerado el primer concilio de la Iglesia. En él se reúnen los apóstoles y ancianos bajo la acción del Espíritu Santo para discernir no solamente una norma, sino el corazón del Evangelio. Lucas, autor de los Hechos, quiere mostrarnos cómo el Espíritu sigue siendo el protagonista silencioso que guía a la Iglesia. Guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles determinaron que la salvación no dependía de la circuncisión, sino de la fe en Cristo. Se establecieron algunas normas esenciales para los gentiles convertidos. Por ejemplo, evitar la idolatría, la sangre, los animales estrangulados y las uniones ilícitas. Este mensaje fue enviado a Antioquía, Siria y Cilicia, mediante una carta llevada por Judas Barsabá y Silas, quienes acompañaron a Pablo y Bernabé. Miremos algunos de los personajes que aparecen en este texto bíblico propuesto para la primera lectura. Algunos venidos de Judea. También allí encontramos a Pablo y Bernabé. Allí también se nombra y se habla de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Por supuesto, de Santiago. No es mencionado en la lectura, pero es clave en el pasaje completo. Y el centro del anuncio, el Espíritu Santo. Hablemos de algunos que venían de Judea. Estos hombres eran judíos cristianos que enseñaban en Antioquía que sin la circuncisión no había salvación, según lo que nos narra el versículo 1. Y representan a aquellos creyentes que aún aceptando a Cristo, siguen atados al rigor de la ley mosaica. Su postura, aunque bien intencionada, puede derivar en una fe basada en normas y no en la gracia. Ubiquemos a Bernabé y a Pablo. Dos figuras misioneras clave. Pablo, antiguo fariseo, ahora convencido de que la salvación es por la fe en Cristo, sin la carga de la ley. Su debate con estos maestros de Judea es intenso. Bernabé, hijo de la consolación, que eso traduce su nombre, acompaña el discernimiento. Ambos son enviados a Jerusalén como representantes de la ciudad de Antioquía, marcando una importancia del diálogo eclesial. Ahora bien, los apóstoles y presbíteros de Jerusalén conforman el número de autoridad de la iglesia primitiva. Ellos en sí no actúan de forma autoritaria, sino en comunidad, oración y discernimiento. Aquí destaca la sinodalidad de la iglesia, que consiste en caminar juntos, escucharse, discernir. Y miremos a uno de los apóstoles. No está mencionado en la lectura, pero es clave en el pasaje completo. Santiago es jefe de la comunidad de Jerusalén, es su obispo. Ofrece una solución sabia y equilibrada. No imponer la ley, pero sí algunas normas esenciales para la convivencia. Y el último de los personajes. Recordemos que los últimos serán primeros. El Espíritu Santo. Este es el gran protagonista silencioso del relato. En la carta enviada a los gentiles, los apóstoles dicen, miremos el versículo 28, el Espíritu Santo y nosotros
hemos decidido no imponerles más cargas. Esta expresión revela que la verdadera guía no es una ideología, sino una persona activa que habita la iglesia y la ilumina. Aquí vamos a encontrar en este relato un gran problema. La ley antigua contra la novedad del Evangelio. Muchos gentiles estaban abrazando la fe cristiana, pero no provenían del mundo judío. Para los judíos piadosos, abandonar la ley incluía la circuncisión. Era romper con la identidad religiosa. El dilema entonces era cómo integrar lo nuevo sin despreciar lo antiguo. La tentación del legalismo es real, aferrarse a tradiciones para sentirse seguros, pero el Evangelio no es una doctrina pesada, sino una buena noticia de libertad y gracia. Miremos ahora el concilio en sí. Esta reunión de todos los apóstoles es como una especie de, o da una apertura y discernimiento entre todos como comunidad. El concilio de Jerusalén es una lección eterna para la iglesia. No todo problema debe resolverse con imposiciones. Recomendación sabia y clara. Se necesita diálogo, oración, discernimiento y sinodalidad. La comunidad de Jerusalén escucha el testimonio misionero de Pablo y Bernabé y reconoce que el Espíritu también actúa en los gentiles. Ahora tratemos de observar las decisiones que se tomaron en el concilio. La carta que se envía a las iglesias, según lo que encontramos nosotros en los versículos del 23 al 29, muestra una iglesia pastoral y misionera, que no quiere agobiar con cargas innecesarias, sino más bien invitar a una vida santa. Los puntos claves son: abstenerse de lo sagrado a ídolos, de la sangre y de carne estrangulada, que son símbolos de impureza para los judíos. También habla de la fornicación. En griego encontramos que esta palabra es porneia, de donde proviene pornografía, de la fornicación, porneia, que no se refiere solo a relaciones sexuales, sino a uniones ilícitas, según lo que está consignado en el libro del Levítico en el capítulo 18. Este texto del Antiguo Testamento, en él encontramos un catálogo de relaciones prohibidas según la ley. Por ejemplo, incesto, adulterio, relaciones homosexuales y otros comportamientos que ponían en riesgo la santidad del pueblo. La santidad en el sentido de estar alejados del mundo para estar cada vez más cerca de Dios, agradándole y sirviéndole a Él. Así, más que normas externas, el concilio pide a los gentiles una conversión moral y espiritual. Por ejemplo, este relato que hemos leído lo podemos aplicar para nuestra vida, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Hoy también vivimos tensiones entre tradición y novedad, entre normas y misericordia, entre rigidez y apertura al Espíritu. Este texto nos recuerda que la iglesia no se guía por ideologías, sino por el Espíritu Santo. La fe puede imponerse desde fuera, sino que debe suscitarse desde el interior en la libertad de la gracia. Las comunidades nuevas necesitan acogida, formación y paciencia, no imposiciones innecesarias. El Evangelio es exigente en lo esencial. ¿Qué es lo esencial?
la vida moral, la santidad, pero liberador en lo accesorio, es decir, en las formas externas de ley o tradición. ¿Qué podemos concluir en esta primera parte de nuestra primera lectura? Que este pasaje del primer concilio nos debe inspirar a todos nosotros a buscar la voluntad de Dios en comunión, con apertura, sin imponer cargas pesadas como solemos hacer algunos de nosotros, personajes particulares. Allá, desde nuestro propio catolicismo, desde nuestro idealismo, desde nuestra tradición, a veces nosotros personalmente imponemos más, juzgamos más, señalamos más, adoctrinamos más que el mismo Papa. Nos consideramos dueños y poseedores de la verdad y nos convertimos en jueces para dictaminar penas y condenas a los que nos rodean. Pero sí cuidando la santidad del Evangelio. Eso es lo que propone este concilio. Que el mismo Espíritu Santo que iluminó a los apóstoles siga guiando a la Iglesia en sus desafíos actuales. Y que nosotros, como los creyentes de Antioquía, sepamos recibir con alegría la libertad del Evangelio y vivirla con fidelidad. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de la primera lectura, le vamos a responder con el Salmo 67. Y nos unimos a esa frase que apoya al salmista para glorificar al Espíritu de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La liturgia nos propone este salmo como respuesta contemplativa y misionera a esta primera lectura. En ella se celebra la apertura de la Iglesia a todos los pueblos. Este salmo entonces, profundamente universalista, es un himno a la bendición de Dios que, derramándose sobre Israel, alcanza a todas las naciones. Aquí el autor sagrado canta no solo la bondad de Dios hacia su pueblo, sino su deseo de que todos los pueblos conozcan sus caminos. Este salmo del 67, titulado en algunos misales como "Que todos los pueblos alaben al Señor", puede leerse como un comentario lírico y sapiencial a la bendición sacerdotal que está consignada en el libro de los Números en el capítulo 6, a partir del versículo 24 y por allá hasta el 26, donde se dice: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor". El salmista recoge esta bendición y la proyecta al plano universal, pidiendo que la luz de Dios sobre su pueblo no sea una exclusividad, sino un signo para las demás naciones. El pueblo elegido es presentado como un instrumento de revelación, no para encerrarse en sí mismo, sino para dar a conocer los caminos y modos de proceder de Dios. Israel es como una lámpara sobre el candelero, cuya misión es irradiar el rostro de Dios entre los pueblos, entre todos los pueblos. La protección dispensada por Dios a su pueblo no es un privilegio excluyente, sino un signo misionero. La fidelidad de Dios hacia los que le son fieles demuestra su justicia, y eso es motivo para que las naciones se alegren. Eso lo encontramos, esta expresión del versículo 5, que se alegren y exulten las naciones, porque riges el mundo con justicia. Dios es el verdadero Señor de la historia y su gobierno se manifiesta con el sello de la equidad y la justicia. En un mundo muchas veces sacudido por el abuso y la parcialidad, este salmo proclama con esperanza que el poder divino no oprime, sino que salva, guía y bendice.
La bendición de Dios se concreta en la fecundidad de la tierra. Dice el versículo 6, la tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Esta prosperidad agrícola, más que un detalle material, es signo de alianza y benevolencia divinas. Cuando Dios está presente, la vida florece. Y esta palabra se hace más sensible en una comunidad que habita en medio del desierto. Estamos hablando de Israel. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Finalmente, el Salmo se convierte en plegaria católica. Es una plegaria universal. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe, según lo que está consignado en el versículo 8. Eso de que esa bendición de Dios vaya hasta los confines del orbe, es decir, que llegue a todos, es una expresión católica. No debe existir fronteras para el amor de Dios. En este sentido, el Salmo anticipa el Evangelio que será llevado a todas las naciones por medio de la Iglesia. Y este Salmo entonces se ha de convertir en oración, una oración inspirada en el Señor para que Él nos acerque cada vez más a su palabra, a su ofrecimiento de libertad. Señor de toda la tierra, bendícenos con la luz de tu rostro, para que todos los pueblos conozcan tus caminos y se alegren de tu justicia. Que tu bendición sobre nosotros no sea motivo de orgullo cerrado, sino lámpara encendida para las naciones. Que la fecundidad de nuestra vida revele la abundancia de tu amor. Que los pueblos te alaben, Señor. Todos los pueblos te alaben y que toda la tierra cante la gloria de tu nombre. Amén. La propuesta para la segunda lectura. El texto propuesto por la liturgia para este domingo es del libro del Apocalipsis. Continuamos haciendo su lectura en el capítulo 21, versículos del 10 al 14 y desde el 22 hasta el 23. Lo que hoy se propone de la liturgia en continuidad con el estilo teológico, literario y litúrgico que hemos venido trabajando. Además, haré una lectura simbólica profunda de los signos presentes en el texto como fundamento para futuras catequesis o un posible curso sobre el libro del Apocalipsis para la escuela virtual Shema, de la que muchos de ustedes hacen parte, pero todavía muchos faltan. Vamos a reflexionar entonces a este libro del Apocalipsis. Aquí en este texto del Apocalipsis vemos la Jerusalén que viene del cielo. El libro que hoy hemos proclamado, el libro de la Revelación, es otro de sus nombres, culmina en estos capítulos con una de las visiones más sublimes de toda la Sagrada Escritura. La revelación de la Jerusalén celestial, que es prácticamente imagen de la iglesia glorificada. Cumplimiento escatológico del plan de Dios. Aquí ya no se habla de destrucción ni de juicio, sino de plenitud y gloria. Esta visión no es solo futuro, sino que también guía el presente de la iglesia peregrina y misionera. Miremos algunos signos que están consignados en esta lectura proclamada para este día. Miremos el versículo 10. Me transportó en espíritu a una montaña grande y elevada. La montaña es un lugar de revelación, pero no cualquier revelación, es la revelación divina. Dios se revela allí. Y allí en la Sagrada Escritura donde se hable de la montaña, estamos hablando de una revelación divina. Desde el Sinaí hasta el Tabor, es allí donde Dios se manifiesta plenamente.
para la cultura judía, para su entendimiento, Dios que habitaba en los cielos, el hombre, si se quería encontrar con Dios, o el sacerdote, o el profeta, o el patriarca, debía subir a un lugar para encontrarse lo más cerca posible al cielo, que era donde habitaba Dios. En este caso, no es Moisés ni Elías, sino el ángel quien conduce a Juan a ver con claridad el misterio de la iglesia gloriosa. Y allí nos hablan de algo importante, la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo. Este no es un proyecto humano ni un sueño utópico construido desde la tierra. Desciende de Dios, es don, no conquista. La iglesia, en su dimensión definitiva, es el fruto de la gracia, no de la técnica. Este es un llamado a la contemplación más que a la posesión. Entonces, cuando vemos que la ciudad santa desciende del cielo, es la iglesia de Jesucristo resucitada. Esa iglesia es la nueva ciudad de Jerusalén, la nueva ciudad, porque es ahora una ciudad donde el rey que la dirige, el rey que la gobierna, es el resucitado. La iglesia en su dimensión definitiva es el fruto de la gracia, no de la técnica. Este es un llamado a la contemplación más que a la posesión. Una propuesta más. Dice el texto bíblico, resplandecía con la gloria de Dios como jaspe transparente. El jaspe es una piedra preciosa, dura y luminosa. La transparencia indica pureza, verdad, por supuesto, comunión. El hecho de que sea luminosa hace que ilumine a los demás. La gloria divina no se oculta, no se puede ocultar, ni se refracta con engaño. Esta luz transparente señala la presencia de Dios sin sombra ni mancha. Miremos ahora los versículos del 12 hasta el 14. Allí vamos a encontrar las 12 puertas y los 12 fundamentos. En estos versículos se une toda la historia de la salvación. Las 12 tribus de Israel representan la antigua alianza, los 12 apóstoles del Cordero, la nueva. Esta arquitectura simbólica revela que la iglesia gloriosa es la culminación de toda la historia de salvación, una sola economía bajo un solo Dios. Las puertas orientadas a los 4 puntos cardinales subrayan su dimensión misionera y universal. Todos los pueblos están llamados a entrar. Vamos al versículo 22. No vi ningún santuario, porque el santuario es el Señor y el Cordero. Aquí se rompe un paradigma radical. No hay templo. Ya no hay meditaciones. Dios y el Cordero son el templo, es decir, la presencia inmediata, sin velo, sin sombra. Todo es directo allí. Esta es una meta de toda liturgia, estar en comunión total con Dios. Miremos el versículo 33. No necesita sol ni luna, su lámpara es el Cordero. El mundo creado, allí está el sol, la luna. Ya no es fuente de vida, sino el Cordero glorioso, que es Cristo resucitado. En contraste, por supuesto, con Babilonia, que fue símbolo de confusión y tinieblas. La Jerusalén celestial está iluminada por la Pascua eterna. Y aquí resuena el cántico de Exultet. Cristo, luz eterna, disipa las tinieblas del mundo. Contenido
en el cántico litúrgico de la noche de la vigilia de Pascua para exaltar el cirio pascual. Este pasaje es un verdadero ícono escatológico y eclesial. Nos invita a repensar nuestra imagen de iglesia, no como institución cerrada, sino una ciudad de puertas abiertas al mundo, centrada no en estructuras, sino en la presencia viva del Cordero. La Jerusalén celestial es un desafío para la iglesia actual. Por ejemplo, ¿somos realmente transparentes como el jaspe? Hemos de preguntarnos eso. ¿Tenemos puertas en todas las direcciones o solo hacia adentro? Porque necesitamos ir en direcciones distintas para hacer testimonio de otros y que ellos lleguen a esta iglesia. ¿Y la luz que tú ofreces viene del Cordero o de nuestros artificios? El texto del Apocalipsis que hoy hemos proclamado nos anima a dejar de lado las falsas seguridades para dejarnos construir como piedras vivas de la ciudad de Dios, iluminados y guiados por la gloria del resucitado. Que este texto bíblico que hoy hemos proclamado se convierta en oración nuestra dirigida al Espíritu de Dios que está por venir. Señor Jesús, tú eres la lámpara que no se apaga, la luz que disipa nuestras sombras. Concédenos vivir como ciudadanos de la Jerusalén celestial, con puertas abiertas a todos, cimentados en la fe de los apóstoles y resplandecientes por tu gloria. Que no pongamos nuestra esperanza en templos de piedra, sino en ti, Cordero inmolado y glorioso, que es el verdadero santuario de la humanidad redimida. Ilumina tu iglesia para que sea signo visible de la ciudad futura, donde ya no habrá llanto, ni noche, ni muerte, sino solo comunión y paz contigo para siempre. Amén. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio del día de hoy es del leccionario del ciclo C, y en este tiempo de la Pascua estamos contemplando al evangelista San Juan, hoy en el capítulo 14, versículos del 23 al 29. La iglesia se encuentra ya en la recta final del tiempo pascual, avanzando hacia la solemnidad de Pentecostés. Este pasaje que hoy hemos proclamado del Evangelio es un umbral luminoso hacia ese día en que el Espíritu Santo será derramado sobre la iglesia naciente. En este fragmento del capítulo 14, Jesús se despide de sus discípulos, pero no lo hace con tristeza, sino con una ternura profunda. Nos encontramos en el contexto de la última cena. Jesús sabe que se aproxima su pasión, pero no se centra en su dolor, sino en el consuelo de quien ama. Les deja su paz y una promesa: la venida del Espíritu Santo, el Paráclito. Dice Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Este versículo es la clave de todo el discurso. Para San Juan, amar a Jesús no es una emoción pasajera, sino un acto concreto que se manifiesta en guardar su palabra, es decir, vivir conforme al Evangelio. No se trata solo de oír, sino de hacer vida la palabra. Cuando uno se abre de corazón a la palabra de Dios, entonces el Padre y el Hijo hacen morada ahí en el corazón. Aquí aparece un eco del prólogo de San Juan, del capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros. Yo la podría actualizar. Y la palabra de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Pero ahora, esa morada no está en una tienda como la del desierto, ni en el templo de Jerusalén, sino en el creyente mismo, en ti, en mí, en los nuestros. La iglesia está llamada a ser ese nuevo templo vivo donde Dios habita. Entonces, que se note la presencia de Dios vivo en ti. Encontramos en el relato de hoy la palabra griega usada para morada, moné, y se refiere a una permanencia, un lugar de intimidad. El encuentro del hombre con su Dios, el encuentro del creyente con su amado, la reunión, la intimidad de Dios con su criatura. Esto contrasta con el carácter transitorio del mundo. Jesús nos está diciendo que el amor auténtico crea una relación estable y profunda con Dios. Es un anticipo de la comunión eterna y debemos nosotros vivirla y procurarla para otros, no convertirla en el infierno de otros, sino en un paso de este mundo hacia la eternidad. Además, esta enseñanza está profundamente vinculada con la alianza nueva que ya no estará escrita en tablas de piedra, sino en los corazones, como anunció el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Para que quede allí en el interior nuestro y que no se salga de ahí, para que quede como una cicatriz en el corazón. Tenemos un versículo más. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí Jesús vuelve a subrayar su unidad con el Padre. Toda su enseñanza es la revelación plena del Dios viviente. Esto nos remite al centro de la teología joánica. Ver a Jesús es ver al Padre, según lo que nosotros encontramos en el versículo 9 del capítulo 14. Es una afirmación de la autoridad divina de sus palabras. Quien escucha a Jesús está escuchando a Dios mismo. Ahora viene un tema importante de este texto del Evangelio que hoy hemos proclamado, el Paráclito, el Espíritu Santo. Jesús promete al Espíritu Santo, el defensor o parácletos en griego, o paráclito, quien enseñará todo y recordará cuanto Jesús ha dicho. Este no es un simple mensajero, sino una presencia viva que ilumina, consuela y guía. Así se abre el horizonte de la comprensión progresiva del Evangelio. Lo que los discípulos no comprenden ahora, el Espíritu Santo se los explicará después. Esta promesa se cumplirá en Pentecostés, que ya se vislumbra en la liturgia. Algo más que encontramos en el Evangelio propuesto, la paz de Jesús. Dice el mismo Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Jesús deja a los suyos un don único, su paz. No se trata de la simple ausencia de guerra o conflicto, sino del shalom hebreo. Esto es plenitud, armonía, salvación. Es una paz que nace del corazón reconciliado con Dios, que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una certeza profunda: Dios habita en mí. Si Dios habita en ti, entonces hay paz en tu corazón, paz en tu vida. Proclamas paz, enseñas paz,
transmites paz. Y todo eso se complementa en lo que hemos reflexionado. Plenitud, armonía en tu vida, todo está completo, todo está pleno y te sientes desde ya salvado. Este texto que hemos proclamado en este domingo es una catequesis en sí misma. Amar a Jesús es obedecer su palabra. Si tú obedeces su palabra, quiere decir que lo amas. Y cuando lo hacemos, su presencia y la del Padre se hace real en nuestra vida. Vivimos en un mundo ruidoso, apresurado, lleno de ofertas de paz momentánea. Pero la única paz duradera es la de Cristo el Señor, la del Mesías. Hoy más que nunca, los creyentes están llamados a ser templos del Espíritu Santo, anunciadores de esta paz y testigos de un amor que se hace presencia. Estamos prácticamente en vísperas de Pentecostés. Ya resuena la promesa del Espíritu, ya vibra la esperanza de una iglesia encendida por la llama del amor divino. El tiempo pascual es un camino de luz, pero también de aprendizaje. Jesús resucitado camina con nosotros, nos enseña y nos va transformando. Él no se va, permanece en su palabra y en su espíritu. Quien se deja guiar por la palabra de Dios se convierte en morada viva de Dios. Quien recibe al Espíritu recibe el don de la verdadera paz. Si esta palabra que hoy hemos proclamado, si esta reflexión que hemos hecho ha tocado tu corazón, compártela. Que la paz de Cristo, esa paz que no es como la del mundo, llegue a todos los rincones del alma y del planeta. Que seas templo vivo del Dios que habita en ti. Nos vemos en Pentecostés. Que el Espíritu Santo te llene de fuego y sabiduría. Para todos un feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor Dios te siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Bendiciones.